12 del mediodía a través de Canal 4 Radio, en Mallorca Canal 4 Televisión, también aquí en Mallorca, y Canal 4 Barcelona, ¿no? O Cataluña. Y a partir desde este lunes se nos puede ver a través de Canal 4 Barcelona, Canal 4 Granollers Vallès Oriental y Canal 4 Sabadell Terrassa Vallès Occidental. Vamos a hablar en los próximos minutos en esta sección de Herois Sense Capa que hacemos cada lunes con Lino Salas. Él es el portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza aquí en Baleares, porque la pasada semana presentaban el informe correspondiente al año 2023. Lino, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, antes de entrar en la materia que te ocupa, que nos va a ocupar, hablábamos fuera de micro de esa final del sábado del Mallorca. Tú que eres mexicano, nos decías, imagino que por partida doble irías con el Mallorca, ¿no? Por el Vasco Claro, Aguirre como entrenador, el Mallorca, claro, ¿no? con el corazón encogido porque yo creo que hasta la 1 aguantamos viendo el Sí, televisor. hubo momentos que parecía que lo íbamos a conseguir, ¿no? Y la verdad es que compitió de tú a tú y luego los penaltis, pues ya sabemos lo que es. Es una suerte, Sí, donde incluye la lotería, una pues de lotería, los nervios, en fin, pero ese circunstancias. espíritu de lucha del Mallorca es increíble, impresionante, porque eso transmite entusiasmo y gana afición, gana mucha afición. Un equipo que no se da por vencido y que es capaz de dar lo más que puede hasta el último, la gente no lo puede dejar. Bueno, claro. Es un equipo que sí, genera efectivamente esa adhesión y es un equipo de autor, del Vasco Aguirre. Es el que ha conseguido devolver un poco ese orgullo hacia el equipo que en su momento tuvo con Héctor Cooper, ¿no? Hace ya muchos años que era un equipo también que tenía mucha calidad, que ganaba mucho, pero que era un equipo indesmayable, ¿no? Que no se rendía, ¿no? Y que Yo luchaba hasta el cuando final. vi el campo lleno, es que me acordé que Tomeo Catalayo, que abrimos Sí. Proyecto Hombre en Baleares y luego apoyamos todos los centros en España, recuerdo que en los años 90, cuando queríamos abrir un centro para drogodependientes, los vecinos tenían miedo de los drogodependientes y con cierta razón. Robaban, eran drogodelincuentes. Recuerdo que fue Johan Cruyff el que dijo, vamos a hacer un partidillo benéfico y le pregunta al culé, el juez Garzón, le pregunta a él, que dice, bueno, a ver, si hacemos un partido benéfico, ¿a quién le damos el dinero? Dice, llamar a Tomeo y a Lino va para Proyecto Hombre. Y es impresionante cómo el fútbol, los miles de aficionados en el campo, en el Camp Nou y después en el Real Madrid con Butragueño y Michel, Vaquero y Alexanco en el Camp Nou, rompieron ese miedo de la opinión pública. Rompieron ese miedo. El fútbol arrastra La a la capacidad de gente. movilización que tiene Sí, el fútbol, ¿no? ahí fue donde se rompió y a partir de ahí nos dejaron abrir centros en cualquier lugar. Yo creo que es muy relevante el fútbol, es muy importante. Vamos a hablar de ese teléfono de la esperanza, como decía, de ese informe que presentasteis la pasada semana. Sí. Algunas cifras, ¿no?, que dejan este informe y que ahora pasaremos a analizar contigo y que nos explicarás más en profundidad, ¿no? Atendió en Baleares, el teléfono de la esperanza, atendisteis en Baleares a 13 personas de media al día. Eso quiere decir que son muchísimas más que antes de la COVID, ¿no? Antes de la COVID eran solo 3, ¿no? De un total de 4.702 personas solicitaron ayuda a este 971 46 11 12 el año pasado, 241 de ellas por temática suicida, ¿no? Sí. Y el perfil del llamante es una foto fija, ¿no? Mujer, 36 a 65 años, casada, separada o divorciada, viuda o con pareja de hecho. 13 personas de media al día. Eso es mucho más, como decía, que antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en este sentido? Yo creo que ha aflorado un problema que estaba como medio oculto o que daba mucha vergüenza de ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la crisis emocional y la salud mental. ¿Qué hacíamos? Lo escondíamos o no queríamos hablar, era un tabú. Y la pandemia vino a romper ese tabú. O sea, la gente, al sentirse mal, no lo podía ocultar. Sí, parece que fue hace mucho tiempo, pero la pandemia
estuvimos 3 meses encerrados, todo el mundo. O sea, una cosa que teníamos mucha seguridad todos, y de pronto esa seguridad que teníamos se rompió, se abrió. Y eso provocó que mucha gente entrara en una crisis emocional y mental. Por suerte la mayoría salimos, o sea, seguimos adelante, pero hay un segmento de población que le afectó, que ya estaba mal, era muy vulnerable y le afectó ahora más. Si hablamos de ese segmento de la población, estamos hablando básicamente de los jóvenes. Fíjate, al teléfono de la esperanza llaman desde los 16 años a gente mayor de 76. Por lo tanto, el problema de la crisis emocional y mental abarca a toda la población en segmentos, en porcentajes diferentes. O sea, a todos nos afecta. Un ejemplo, un adolescente de 16 años que llama, ¿por qué llama? Porque está sufriendo bullying o porque tiene problemas, dedica muchas horas en las pantallas. Estamos hablando de 7 o más horas. Por lo tanto, no hay rendimiento escolar. Pierde la relación con sus iguales, con la gente que tiene próxima. Tiene una comunicación virtual y se da cuenta que un vacío está viviendo la soledad y no se daba cuenta. Yo creo que es importante, cuando llaman, hay una persona al otro lado de la línea que le escucha y que le orienta y que le puede echar una mano. Porque ¿cómo funciona para la gente que no lo sabe? Mucha gente que sí que sabe. ¿Cómo funciona realmente este teléfono en la esperanza? Si alguien en un momento dado pues se ve en esa circunstancia, llama y ahí tenéis al otro lado el hilo telefónico especialistas. ¿Cuál es el protocolo, por decirlo de alguna manera? Hay un equipo de voluntarios formados para escuchar. Estamos hablando de un servicio que funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. Alguien a las 3 de la mañana tiene una crisis de ansiedad o una crisis suicida. Esta persona marca el número y hay al otro lado una persona que le va a acoger, le va a escuchar y le va a dar información y orientación. Esta persona no le va a decir, no le va a resolver su problema, sino le va a ayudar a que tenga otra perspectiva. Por ejemplo, alguien llama y dice que se quiere suicidar. ¿Qué hace la persona que está escuchando? Le intenta orientar para que aplace esa decisión. Cuando una persona llama, a veces se queda casi un minuto sin poder articular palabras. Viene con una carga emocional de tal forma que le impide verbalizar ese sufrimiento, ese dolor. Por lo tanto, el que está al otro lado escuchándole le ayuda, le facilita para que verbalice. Y es increíble, después de 12 minutos, cuando el llamante ha verbalizado el sufrimiento, él mismo dice, gracias por todo lo que me ha dicho, gracias porque me ha escuchado. La carga emocional que traía ya no está al 100%, ya se ha rebajado. Por lo tanto, ahora puede vislumbrar que lo que estaba pensando no era la solución correcta. Hay que buscarla. Él tiene recursos propios para buscarla. Sí, en ese sentido yo creo que el nombre no puede estar mejor puesto, ¿no? Teléfono de la esperanza, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata es de eso, ¿no? De dar esperanza y sobre todo de hacer que la gente se sienta escuchada, ¿no? Porque muchas veces esos problemas van asociados, como todos nos está explicando, a ese vacío, ¿no? Que hay, esa falta de comunicación, ¿no? De socializar, ¿no? De contar a otros lo que te pueda estar sucediendo, ¿no? Fíjate, ¿tú alguna vez has ido al médico? Ya a mí me ha pasado. Que voy pensando que tengo una enfermedad, pues que cada vez va a ser más grave. Hablo con el médico y me dice, no, Lino, a ver, lo que tú tienes sí puede ser, pero es que hoy no lo es. Aquí están las pruebas, los análisis. Bueno, esa angustia que la noche anterior no me ha dejado dormir, fíjate, no me ha dejado dormir porque yo le he dado vueltas al pensamiento. Pensar. A veces sufrimos porque le damos vueltas a las cosas en la cabeza. Cuando hacemos un corte y decimos, no quiero darle más vueltas, no quiero pensar más en el sufrimiento, se corta.
Hay que hacer un ejercicio. Y esto es lo que le transmitimos a la gente. Hay determinadas técnicas, determinados recursos que la gente no lo sabe y dice, haz este ejercicio, haz esto te puede ayudar, hazlo, haz la prueba. Y fíjate, sales del médico con un descanso, esa carga que tú llevabas, que era una carga mental de sufrimiento, se rebaja. Y con más tranquilidad afrontas el problema, porque el problema está ahí, lo tienes que afrontar. Sí, lo que se conoce como salud mental, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Que muchas veces le prestamos atención a la salud física, ¿no? y al cuerpo y se nos olvida que si no fuese por lo que hay en nuestra cabeza, es eso lo que mueve, ¿no? Y lo que nos genera, ¿no? Fíjate, y lo que hace que nos sintamos bien o mal, ¿no? Fíjate los sentimientos. Los sentimientos, las emociones, muchas veces nos pueden jugar mala pasada. ¿Como qué? La ira, la rabia, la tristeza, la angustia. Si estas emociones desde pequeños no les enseñamos, no les transmitimos, no les educamos, por ejemplo, ¿por qué la dificultad de muchos niños y niñas ante la frustración? O sea, les cuesta. Nosotros no, como padres, a veces, si los sobreprotegemos mucho, no les ayudamos a afrontar sus problemas, sus emociones. Tienen que aprender que si hay una frustración, afrontar la frustración y a seguir adelante. Si tienen una rabia, que la expresen, pero que también la sepan manejar, que la sepan controlar. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Conocer cuáles son nuestras emociones, que no nos dominen y manejarlas. Estamos hablando con Lino Salas, que es el portavoz y el voluntario del teléfono de la Esperanza en Baleares, en esta sección que hacemos todos los lunes y que llamamos Herois Sense Capa. Lino, ¿habéis constatado en este balance el año pasado esta tendencia que parece preocupa mucho a los especialistas y ese incremento de ciertas conductas suicidas, sobre todo entre los más jóvenes, o se ha producido un estancamiento con respecto también a 2022, a los datos de 2022? Bueno, el hecho de que alguien llame, marque un número al teléfono de la Esperanza, al 971 46 11 12, para nosotros es una buena noticia. O sea, ¿por qué? Porque una persona cuando pide ayuda es que primero ha tenido que reconocer que está mal. Asumir, ¿no? Asumir que no está bien, ¿no? Que no está bien. Entonces, mucha gente, tú le dices, por ejemplo, oye, creo que estás bebiendo demasiado. Creo que tienes problemas con el alcoholismo. ¿Qué hace? Lo niega. O sea, cuando tenemos un problema y alguien desde fuera nos dice, oye, creo que tienes este problema de conducta adictiva con el alcohol o con las drogas. Lo primero que se hace es negar, es la negación. Por lo tanto, cuando alguien marca un número, le está dando el siguiente paso. Reconocer que estoy mal y necesito ayuda. Por lo tanto, es la ocasión de oro para que la persona que está en el teléfono de la Esperanza, poder orientarle, poder escucharle, acogerle, empatizar con él, y cuando empatiza, el otro sí que está más disponible a escuchar por dónde cómo afrontar su problema. Fíjate, el 76% de los 4.700, el 76%, al finalizar la llamada, esos 12, 14 minutos, agradecen que se les ha escuchado y que se les ha echado una mano. ¿Qué significa para nosotros esto? Hombre, que van a dar más pasos para salir del problema. Que si no hubieran llamado, pues se hundirían más. Hablamos siempre de esa cuestión de la falta de comunicación, ¿no? de esa soledad, y es contradictorio al mismo tiempo, y bueno, estamos en una sociedad en la que estamos más, diría yo que más comunicados, o que recibimos más inputs que nunca, ¿no? Con el teléfono, localizados en todo, geolocalizados, los WhatsApps, pero sin embargo es curioso, ¿no? Se está produciendo cada vez más casos de gente que tan intercomunicados como estamos y cada vez más solitarios, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes y menores cuando llaman, que son los más, entre comillas, comunicados, pero la comunicación que tienen es la digital.
y la comunicación que tienen es virtual, es entre el círculo. Por ejemplo, un caso, llama a un chico y cuando empieza él a describir su situación, se pasa más de 8 horas jugando con su grupo de iguales. Y la pregunta que al final él se hace es, estoy solo, me siento solo. ¿Por qué? Porque tiene un entorno en casa, hermanos, tiene otras personas en el colegio y no se comunica. Él está en su casa con el ordenador jugando y después en la calle con el móvil. O sea, es un drama, es un drama. Entonces, yo creo que la llamada que hizo le ayudó para darse cuenta de que tiene que ir, en lugar de invertir 8 horas, ¿por qué no inviertes menos horas? Tú decide. No inviertas 8, invierte menos. Tú decides cuánto. Y incluso él preguntaba, ¿cuánto tiempo? No, tú, fíjate, dedica más horas a hablar con tu hermano, a hablar con tu amigo en el colegio. Se dedica tiempo. Entonces él se marcó unas horas. Bueno, yo creo que eso es un paso. Un paso. Quiere decir que él va a fomentar la relación presencial, no la virtual. Por eso vosotros habláis de un eslogan que realmente recoge y resume lo que hacéis vosotros, que saber escuchar es vital, ¿no? Sí. Es fundamental, fundamental. Fíjate que todo... Pero para saber escuchar, perdón que te interrumpa, Lino, también sí. es necesario lo que tú comentabas antes, esa reflexión que hacías antes, ¿no? Es que la gente sea consciente de que no está bien y por lo tanto que necesita ayuda y busque esa ayuda, ¿no? Eso claro, es fundamental, claro. ¿no? Eso que al final se junten esas dos circunstancias. Claro, eso es muy importante. Pero fíjate que para cualquier problema, para cualquier problema, si yo tengo un problema con mi jefe en el trabajo, si no lo hablo, ¿cómo lo voy a resolver? Si no lo afronto, es decir, si no doy la cara, no es que yo me siento mal, es que no me habla, ¿no? Siempre este problema en las parejas, es que no me escucha, no me has escuchado, te he dicho esto y no me has escuchado. No, es que a veces oímos. Nuestra actitud generalmente es de oír, pero el oír no es poner atención y la escucha es estar con todos los sentidos atentos al mensaje que me está mandando mi pareja, o mi amigo, o mi jefe, ¿no? Entonces, cuando no solamente oímos y no escuchamos, no rendimos lo mismo, no somos lo mismo. Dos últimas cuestiones. Lino Salas, portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza en Baleares. Si hablamos de temáticas específicas, de todas estas llamadas que habéis atendido, ¿cómo las podríamos clasificar? Yo creo que hay 3 problemas fundamentales en los llamantes y que reflejan la situación de la sociedad. Una es la soledad, la depresión y la ansiedad, como los 3 problemas que afectan a muchísima gente. Y luego también hay una cosa que cada día lo constatamos, el nivel de sufrimiento de la gente. Hay un nivel de sufrimiento y cuando llaman al teléfono de la esperanza, tú te das cuenta que ese sufrimiento está incrementado, está aumentado, porque siguen dándole vueltas a las cosas. El dolor y el sufrimiento está ahí, pero cuando tú le estás dando vueltas, lo que haces es incrementar. Eso tú lo puedes evitar, lo puedes cortar. Córtalo. Así como hay algún fármaco que te quita el dolor en el momento, haz un ejercicio mental. ¿Para qué darle vueltas a las 3 de la madrugada en la cama de un problema que tienes que no lo vas a resolver en ese momento en la cama? Ahora te toca dormir, duerme, descansa. Ya al levantarte, afronta el problema, háblalo. Es que ni siquiera te has levantado a hablar con el otro. Habla. Sí, lo que pasa es que eso a veces es fácil decirlo y es complicado, ¿no? Es complicado hacerlo, ¿no? Y hay gente que le cuesta mucho más, ¿no? Teléfono de la Esperanza y he visto en el informe que presentaste la semana pasada que también planteáis un chat de la Esperanza. De hecho, en algunas comunidades autónomas ya funciona ese chat de la Esperanza. Queréis en ese sentido dar un paso más y de acercaros sobre todo a los más jóvenes que bueno, están más acostumbrados y se comunican más a través de chat que quizá
bueno, vencer un poco el vértigo ese de llamar a un teléfono, ¿no? Claro, los jóvenes de 16, 19, 20 años no marcan un número de teléfono. Entonces, el teléfono de la Esperanza se dio cuenta que llamaban al teléfono de la Esperanza a través de las redes sociales. Una chica de 16 años estaba buscando en internet cómo suicidarme sin dolor. Y cuando puso esta búsqueda, le aparece teléfono de la Esperanza, de manera fortuita aparece teléfono de la Esperanza. Ella entra y curiosamente al otro lado era una maestra la que estaba atendiendo las llamadas. Y dice la maestra... ¿Esto es un caso de aquí Sí, en sí, Baleares? un caso, sí. Y entonces cuando la maestra empezó a escuchar lo que le estaba contando la chica, ella tenía la imagen de una alumna. Bueno, le recordó una alumna los problemas. ¿Qué hizo la maestra? Intentó, claro, lo que suele pasar es cuando un chico entra a internet y se da cuenta que se ha equivocado y lo que hace es cortar inmediatamente. Entonces la maestra intentó que no cortara. Y entonces él empezó, claro, como maestra empezó a conectarse ya como alumna. Y entablaron una conversación. Y fue ella la que le dijo, es que yo entré a internet para buscar esto. Y bueno, y estuvieron unos minutos hablando. Cuando terminó, la maestra dijo, es impresionante cómo los jóvenes entran a través de internet. Por eso el teléfono de la Esperanza en Málaga y Madrid dijeron, bueno, vamos a buscar un chat. Conéctate.social ya está en funcionamiento y hay un equipo que está atendiendo. Aquí, teléfono de la Esperanza en Baleares, tenemos a 2 personas que están formando y pronto os daremos la noticia de cuando lo pongamos aquí en marcha. Pronto pondréis en marcha ese chat. Ya funciona y pueden entrar, pero será atendido por nosotros pronto. Pues muy interesante. Lino Salas, portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza en Baleares, este informe que presentabais la pasada semana. Y bueno, pues solamente daros 12 del mediodía a través de Canal 4 Radio, en Mallorca, Canal 4 Televisión, también aquí en Mallorca, y Canal 4 Barcelona, ¿no? O Cataluña. Y a partir desde este lunes se nos puede ver a través de Canal 4 Barcelona, Canal 4 Granollers Vallès Oriental y Canal 4 Sabadell Terrassa Vallès Occidental. Vamos a hablar en los próximos minutos en esta sección de Herois Sense Capa que hacemos cada lunes con Lino Salas. Él es el portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza aquí en Baleares, porque la pasada semana presentaban el informe correspondiente al año 2023. Lino, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, antes de entrar en la materia que te ocupa, que nos va a ocupar, hablábamos fuera de micro de esa final del sábado del Mallorca. Tú que eres mexicano, nos decías, imagino que por partida doble irías con el Mallorca, ¿no? Por el Vasco Aguirre como entrenador, el Mallorca, ¿no? Con el corazón encogido porque yo creo que hasta la 1 aguantamos viendo el televisor. Sí, hubo momentos que parecía que lo íbamos a conseguir, ¿no? Y la verdad es que compitió de tú a tú y luego los penaltis, pues ya sabemos lo que es. Es una suerte, donde incluye la lotería, una de lotería, los nervios, en fin. Pero ese espíritu de lucha del Mallorca es increíble, impresionante, porque eso transmite entusiasmo y gana afición. Gana mucha afición. Un equipo que no se da por vencido y que es capaz de dar lo más que puede hasta el último, la gente no lo puede dejar. Bueno, claro. Es un equipo que sí, genera efectivamente esa adhesión y es un equipo de autor, del Vasco Aguirre. Es el que ha conseguido devolver un poco ese orgullo hacia el equipo que en su momento tuvo con Héctor Cooper, ¿no? Hace ya muchos años que era un equipo también que tenía mucha calidad, que ganaba mucho, pero que era un equipo indesmayable, ¿no? Que no se rendía, ¿no? Y que yo cuando vi el campo lleno, es que me acordé que Tomeu Catalayo, que abrimos Proyecto Hombre en Baleares y luego apoyamos todos los centros en España, recuerdo que en los años 90, cuando queríamos abrir un centro para drogodependientes, los vecinos tenían miedo de los drogodependientes y con cierta razón. Robaban, eran drogodelincuentes. Recuerdo que fue Johan Cruyff el que dijo, vamos a hacer un partidillo benéfico. Y le pregunta al culé, el juez Garzón, le pregunta a él, que dice, bueno, a ver, si hacemos un partido benéfico, ¿a quién le damos el dinero?
Dice, llamar a Tomeo Alino va para Proyecto Hombre. Y es impresionante cómo el fútbol, los miles de aficionados en el campo, en el Camp Nou y después en el Real Madrid con Butragueño y Michel, Vaquero y Alexanco en el Camp Nou, rompieron ese miedo de la opinión pública. Rompieron ese miedo. El fútbol arrastra a la gente. La capacidad de movilización que tiene el fútbol. ¿No? Ahí fue donde se rompió y a partir de ahí nos dejaron abrir centros en cualquier lugar. Yo creo que es muy relevante el fútbol, es muy importante. Vamos a hablar de ese teléfono de la esperanza, como decía, de ese informe que presentasteis la pasada semana. Algunas cifras, ¿no?, que dejan este informe y que ahora pasaremos a analizar contigo y que nos explicarás más en profundidad, ¿no? Atendió en Baleares, el teléfono de la esperanza, atendisteis en Baleares a 13 personas de media al día. Eso quiere decir que son muchísimas más que antes de la COVID, ¿no? Antes de la COVID eran solo 3, ¿no? De un total de 4.702 personas solicitaron ayuda a este 971 46 11 12 el año pasado, 241 de ellas por temática suicida, ¿no? Y el perfil del llamante es una foto fija, ¿no? Mujer, 36 a 65 años, casada, separada o divorciada, viuda o con pareja de hecho. 13 personas de media al día. Eso es mucho más, como decía, que antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en este sentido? Yo creo que ha aflorado un problema que estaba como medio oculto o que daba mucha vergüenza de ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la crisis emocional y la salud mental. ¿Qué hacíamos? Lo escondíamos o no queríamos hablar, era un tabú. Y la pandemia vino a romper ese tabú. O sea, la gente, al sentirse mal, no lo podía ocultar. Sí, parece que fue hace mucho tiempo, pero la pandemia estuvimos 3 meses encerrados, todo el mundo. O sea, una cosa que teníamos mucha seguridad todos, y de pronto esa seguridad que teníamos se rompió, se abrió. Y eso provocó que mucha gente entrara en una crisis emocional y mental. Por suerte la mayoría salimos, o sea, seguimos adelante, pero hay un segmento de población que le afectó, que ya estaba mal, era muy vulnerable y le afectó ahora más. Si hablamos de ese segmento de la población, estamos hablando básicamente de los jóvenes. Fíjate, al teléfono de la esperanza llaman desde los 16 años a gente mayor de 76, por lo tanto, el problema de la crisis emocional y mental abarca a toda la población en segmentos, en porcentajes diferentes. O sea, a todos nos afecta. Un ejemplo, un adolescente de 16 años que llama, ¿por qué llama? Porque está sufriendo bullying o porque tiene problemas, dedica muchas horas en las pantallas. Estamos hablando de 7 o más horas. Por lo tanto, no hay rendimiento escolar. Pierde la relación con sus iguales, con la gente que tiene próxima. Tiene una comunicación virtual y se da cuenta que un vacío está viviendo la soledad y no se daba cuenta. Yo creo que es importante, cuando llaman, hay una persona al otro lado de la línea que le escucha y que le orienta y que le puede echar una mano. Porque ¿cómo funciona para la gente que no lo sabe? Mucha gente que sí que sabe. ¿Cómo funciona realmente este teléfono de la esperanza? Si alguien en un momento dado pues se ve en esa circunstancia, llama y ahí tenéis al otro lado el hilo telefónico especialistas. ¿Cuál es el protocolo, por decirlo de alguna manera? Hay un equipo de voluntarios formados para escuchar. Estamos hablando de un servicio que funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. Alguien a las 3 de la mañana tiene una crisis de ansiedad o una crisis suicida. Esta persona marca el número y hay al otro lado una persona que le va a acoger, le va a escuchar y le va a dar información y orientación. Esta persona no le va a decir, no le va a resolver su problema, sino le va a ayudar a que tenga otra perspectiva. Por ejemplo, alguien llama y dice que se quiere suicidar. ¿Qué hace la persona que está escuchando?
le intenta orientar para que aplace esa decisión. Cuando una persona llama, a veces se queda casi un minuto sin poder articular palabras. Viene con una carga emocional de tal forma que le impide verbalizar ese sufrimiento, ese dolor. Por lo tanto, el que está al otro lado escuchándole le ayuda, le facilita para que verbalice. Y es increíble, después de 12 minutos, cuando el llamante ha verbalizado el sufrimiento, él mismo dice, gracias por todo lo que me ha dicho, gracias porque me ha escuchado. La carga emocional que traía ya no está al 100%, ya se ha rebajado. Por lo tanto, ahora puede vislumbrar que lo que estaba pensando no era la solución correcta. Hay que buscarla. Él tiene recursos propios para buscarla. Sí, en ese sentido yo creo que el nombre no puede estar mejor puesto, ¿no? Teléfono de la esperanza, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata es de eso, ¿no? De dar esperanza y sobre todo de hacer que la gente se sienta escuchada, ¿no? Porque muchas veces esos problemas van asociados, como tú nos estás explicando, a ese vacío, ¿no? Que hay, esa falta de comunicación, ¿no? De socializar, ¿no? De contar a otros lo que te pueda estar sucediendo, ¿no? Fíjate, ¿tú alguna vez has ido al médico? Ya a mí me ha pasado. Que voy pensando que tengo una enfermedad, pues que cada vez va a ser más grave. Hablo con el médico y me dice, no, Lino, a ver, lo que tú tienes sí puede ser, pero es que hoy no lo es. Aquí están las pruebas, los análisis. Bueno, esa angustia que la noche anterior no me ha dejado dormir, fíjate, no me ha dejado dormir porque yo le he dado vueltas al pensamiento. Pensar. Tú a veces sufrimos porque le damos vueltas a las cosas en la cabeza. Cuando hacemos un corte y decimos, no quiero darle más vueltas, no quiero pensar más en el sufrimiento, se corta. Hay que hacer un ejercicio. Y esto es lo que le transmitimos a la gente. Hay determinadas técnicas, determinados recursos que la gente no lo sabe y dice, haz este ejercicio, haz esto te puede ayudar, hazlo. Haz la prueba. Y fíjate, sales del médico con un descanso, esa carga que tú llevabas, que era una carga mental de sufrimiento, se rebaja. Y con más tranquilidad afrontas el problema, porque el problema está ahí. Lo tienes que afrontar. Sí, lo que se conoce como salud mental, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Que muchas veces le prestamos atención a la salud física, ¿no? y al cuerpo y se nos olvida que si no fuese por lo que hay en nuestra cabeza, es eso lo que mueve, ¿no? Y lo que nos genera, ¿no? Fíjate, y lo que hace que nos sintamos bien o mal, ¿no? Fíjate los sentimientos. Los sentimientos, las emociones, muchas veces nos pueden jugar mala pasada. ¿Como qué? La ira, la rabia, la tristeza, la angustia. Si estas emociones desde pequeños no les enseñamos, no les transmitimos, no les educamos, por ejemplo, ¿por qué la dificultad de muchos niños y niñas ante la frustración? O sea, les cuesta. Nosotros no, como padres, a veces, si los sobreprotegemos mucho, no les ayudamos a afrontar sus problemas, sus emociones. Tienen que aprender que si hay una frustración, afrontar la frustración y a seguir adelante. Si tienen una rabia, que la expresen, pero que también la sepan manejar, que la sepan controlar. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, conocer cuáles son nuestras emociones, que no nos dominen y manejarlas. Estamos hablando con Lino Salas, que es el portavoz y el voluntario del teléfono de la esperanza en Baleares, en esta sección que hacemos todos los lunes y que llamamos Herois Sense Capa. Lino, ¿habéis constatado en este balance del año pasado esta tendencia que parece preocupa mucho a los especialistas y ese incremento de ciertas conductas suicidas, sobre todo entre los más jóvenes, o se ha producido un estancamiento con respecto también al 2022, a los datos de 2022? Bueno, el hecho de que alguien llame, marque un número al teléfono de la esperanza, al 971 46 11 12, para nosotros es una buena noticia. O sea, ¿por qué? Porque una persona cuando pide ayuda es que primero ha tenido que reconocer que está mal.
Asumir, ¿no? Asumir, estoy que mal, no está bien, ¿no? que no está bien. Entonces, mucha gente, tú le dices, por ejemplo, oye, creo que estás bebiendo demasiado, creo que tienes problemas con el alcoholismo. ¿Qué hace? Lo niega. O sea, cuando tenemos un problema y alguien desde fuera nos dice, oye, creo que tienes este problema de conducta adictiva con el alcohol o con las drogas, lo primero que se hace es negar, es la negación. Por lo tanto, cuando alguien marca un número, le está dando el siguiente paso. Reconocer que estoy mal y necesito ayuda. Por lo tanto, es la ocasión de oro para que la persona que está en el teléfono de la esperanza, poder orientarle, poder escucharle, acogerle, empatizar con él, y cuando empatiza, el otro sí que está más disponible a escuchar por dónde puede, cómo afrontar su problema. Fíjate, el 76% de los 4.700, el 76%, al finalizar la llamada, esos 12, 14 minutos, agradecen que se les ha escuchado y que se les ha echado una mano. ¿Qué significa para nosotros esto? Hombre, que van a dar más pasos para salir del problema. Que si no hubieran llamado, pues se hundirían más. Hablamos siempre de esa cuestión de la falta de comunicación, ¿no? de esa soledad. Y es contradictorio al mismo tiempo. Y bueno, estamos en una sociedad en la que estamos más, diría yo que más comunicados, o que recibimos más inputs que nunca, ¿no? Con el teléfono, localizados en todo, geolocalizados, los WhatsApps. Pero sin embargo, es curioso, ¿no? Se está produciendo cada vez más casos de gente que tan intercomunicados como estamos y cada vez más solitarios, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes y menores cuando llaman, que son los más, entre comillas, comunicados, pero la comunicación que tienen es la digital. Y la comunicación que tienen es virtual, es entre el círculo. Por ejemplo, un caso, llama a un chico y cuando empieza él a describir su situación, se pasa más de 8 horas jugando con su grupo de iguales. Y la pregunta que al final él se hace es, estoy solo, me siento solo. ¿Por qué? Porque tiene un entorno en casa, hermanos, tiene otras personas en el colegio y no se comunica. Él está en su casa con el ordenador jugando y después en la calle con el móvil. O sea, es un drama, es un drama. Entonces, yo creo que la llamada que hizo le ayudó para darse cuenta de que tiene que ir, en lugar de invertir 8 horas, ¿por qué no inviertes menos horas? Tú decide. No inviertas 8, invierte menos. Tú decides cuánto. Y incluso él preguntaba, ¿cuánto tiempo? No, tú, fíjate, dedica más horas a hablar con tu hermano, a hablar con tu amigo en el colegio. Se dedica tiempo. Entonces él se marcó unas horas. Bueno, yo creo que eso es un paso. Un paso. Quiere decir que él va a fomentar la relación presencial, no la virtual. Por eso vosotros habláis de un eslogan que realmente recoge y resume lo que hacéis vosotros, que saber escuchar es vital, ¿no? Sí. Es fundamental, fundamental. Fíjate que todo... Pero para saber escuchar, perdón que te interrumpa, Lino, también sí. Es necesario lo que tú comentabas antes, esa reflexión que hacías antes, ¿no? Es que la gente sea consciente de que no está bien y por lo tanto que necesita ayuda y busque esa ayuda, ¿no? Eso claro, es fundamental, claro. ¿no? Que al final se junten esas dos circunstancias. Claro, ¿no? Eso es muy importante. Pero fíjate que para cualquier problema, para cualquier problema, si yo tengo un problema con mi jefe en el trabajo, si no lo hablo, ¿cómo lo voy a resolver? Si no lo afronto, es decir, si no doy la cara, no es que yo me siento mal, es que no me habla, ¿no? Siempre este problema en las parejas, es que no me escucha, ¿no? No me has escuchado, te he dicho esto y no me has escuchado. No, es que a veces oímos. Nuestra actitud generalmente es de oír, pero el oír no es poner atención y la escucha es estar con todos los sentidos atentos al mensaje que me está mandando mi pareja, o mi amigo, o mi jefe, ¿no? Entonces, cuando no solamente oímos y no escuchamos, no rendimos lo mismo.
No somos lo mismo. Dos últimas cuestiones. Lino Salas, portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza en Baleares. Si hablamos de temáticas específicas de todas estas llamadas que habéis atendido, ¿cómo las podríamos clasificar? Yo creo que hay 3 problemas fundamentales en los llamantes y que reflejan la situación de la sociedad. Una es la soledad, la depresión y la ansiedad, como los 3 problemas que afectan a muchísima gente. Y luego también hay una cosa que cada día lo constatamos, el nivel de sufrimiento de la gente. Hay un nivel de sufrimiento y cuando llaman al teléfono de la esperanza, tú te das cuenta que ese sufrimiento está incrementado, está aumentado, porque siguen dándole vueltas a las cosas. El dolor y el sufrimiento está ahí, pero cuando tú le estás dando vueltas, lo que haces es incrementar. Eso tú lo puedes evitar, lo puedes cortar. Córtalo. Así como hay algún fármaco que te quita el dolor en el momento, haz un ejercicio mental. ¿Para qué darle vueltas a las 3 de la madrugada en la cama de un problema que tienes que no lo vas a resolver en ese momento en la cama? Ahora te toca dormir, duerme, descansa. Ya al levantarte, afronta el problema, háblalo. Es que ni siquiera te has levantado a hablar con el otro. Habla. Sí, lo que pasa es que eso a veces es fácil decirlo y es complicado, ¿no? Es complicado hacerlo, ¿no? Y hay gente que le cuesta mucho más, ¿no? Teléfono de la Esperanza, y he visto en el informe que presentaste la semana pasada que también planteáis un chat de la Esperanza. De hecho, en algunas comunidades autónomas ya funciona ese chat de la Esperanza. Queréis en ese sentido dar un paso más y de acercaros sobre todo a los más jóvenes que están más acostumbrados y se comunican más a través de chat, que quizá vencer un poco el vértigo ese de llamar a un teléfono, ¿no? Claro, los jóvenes de 16, 19, 20 años no marcan un número de teléfono. Entonces, el teléfono de la Esperanza se dio cuenta que llamaban al teléfono de la Esperanza a través de las redes sociales. Una chica de 16 años estaba buscando en internet cómo suicidarme sin dolor. Y cuando puso esta búsqueda, le aparece teléfono de la Esperanza, de manera fortuita aparece teléfono de la Esperanza. Ella entra y curiosamente al otro lado era una maestra la que estaba atendiendo las llamadas. Y dice la maestra... ¿Esto es un caso de aquí Sí, en Baleares? un caso, sí. Y entonces cuando la maestra empezó a escuchar lo que le estaba contando la chica, ella tenía la imagen de una alumna. Bueno, le recordó una alumna los problemas. ¿Qué hizo la maestra? Intentó, claro, lo que suele pasar es cuando un chico entra a internet y se da cuenta que se ha equivocado, y lo que hace es cortar inmediatamente. Entonces la maestra intentó que no cortara. Y entonces él empezó, claro, como maestra empezó a conectarse ya como alumna. Y entablaron una conversación. Y fue ella la que le dijo, es que yo entré a internet para buscar esto. Y bueno, y estuvieron unos minutos hablando. Cuando terminó, la maestra dijo, es impresionante cómo los jóvenes entran a través de internet. Por eso el teléfono de la Esperanza en Málaga y Madrid dijeron, bueno, vamos a buscar un chat. Conéctate.social ya está en funcionamiento y hay un equipo que está atendiendo. Aquí, teléfono de la Esperanza en Baleares, tenemos a 2 personas que están formando y pronto os daremos la noticia de cuando lo pongamos aquí en marcha. Pronto pondréis en marcha ese chat. Ya funciona y pueden entrar, pero será atendido por nosotros pronto. Pues muy interesante. Lino Salas, portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza en Baleares, este informe que presentabais la pasada semana. Y bueno, pues solamente daros la enhorabuena, ¿no? Felicitaros por esa magnífica labor que hacéis y que la gente, pues ante cualquier problema, que piense que hay esperanza siempre, ¿eh? Y que ahí está el teléfono, en vuestro caso, para atenderlos, para que pues para escuchar los problemas que puedan tener y que puedan resolverlos, ¿eh? Porque al final de lo que se trata es de eso, de sentirse escuchados, de encontrar gente que les va a ayudar, que les va a guiar, que les va a indicar cómo pueden recuperarse, porque siempre hay esperanza. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar, ¿no? Siempre, siempre. Cualquier persona que tenga un momento de crisis, si llama,
será escuchado. Lino Salas, portavoz y voluntario del Teléfono de la Esperanza aquí en Baleares, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, gracias y que tengas un muy buen dia. Gràcies a vosaltres. Gràcies. 11:43 minuts, vinga, fem una petita aturada i seguim amb més qüestions en aquest 4 directe d'avui, aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.